Segunda de Samuel, capítulo 11. Vamos a estar leyendo los dos primeros versos. Es una historia muy conocida por todos nosotros, permanentemente citada. Segunda de Samuel, capítulo 11, versos 1 y 2. A medida que lo va encontrando, nos vamos poniendo en pie para que luego todos juntos podamos darle lectura a la siempre eterna y poderosa palabra de Dios. Bendecimos a todos los hermanos que han podido llegar a congregarse, a alabar y a bendecir el nombre del Señor. ¿Cuántos quieren recibir palabra de Dios en este día? Aleluya. Entonces, segunda de Samuel, leemos segunda de Samuel, capítulo 11, versos 1 y 2. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: amén. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Señor, bendiga su palabra. Cierre sus ojos para que oremos por ella. Padre, en el nombre de su Hijo Jesucristo, le damos alabanza, gloria y honra porque usted es bueno, porque su misericordia es grande y porque un día más usted nos otorga, Señor, esta bendición, este tremendo privilegio, Señor, de poder llegar hasta su casa, de reunirnos los hermanos juntos y en armonía, de poder alabarle, adorarle, bendecirle. Oh Dios, clamar delante de usted tal cual recién cantábamos, que usted ponga su espíritu en nosotros, que usted nos purifique, nos haga limpio, que usted haga de nosotros lo que cada uno debiéramos ser en su palabra, Señor. Padre, en esta hora y frente a su palabra, queremos, Señor, que usted hable a nuestros espíritus, que usted, Señor, Dios, rompa con todo aquello que se requiera, se necesite cortar, cadenas, ataduras, ligazones, Señor, cosas que nos tienen tal vez pegados o al pasado o a trauma, a cosas negativas, Señor, que no nos permiten mirar adelante, que podamos decir, como decía Pablo, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, yo prosigo la meta, sigo el blanco. Señor, a través de su palabra en esta tarde, Señor, háblenos a cada uno de nosotros, porque, Señor, sabemos que estamos viviendo, experimentando un tiempo de especial bendición en nuestras vidas. Sabemos que usted nos ha llamado y tal cual se decía recién, usted ha puesto palabra en nuestros corazones, pero no queremos que esa palabra ni caiga a tierra, ni que se vea frustrada, Señor, sino que sea completado el propósito con el cual usted un día nos llamó a su gloriosa presencia. Padre, en el nombre glorioso de su Hijo Jesús le damos gracias por su palabra. Ahora nosotros, Señor, delante de su Espíritu Santo, Señor, Dios, nos declaramos abiertos, permeables, sensibles a su voz y a su ministración, para que esta palabra se siembre en nosotros y podamos fructificar al 30, al 60 y al 100 por uno, para la gloria y honra de su nombre, Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a su nombre, aleluya. Bendito sea su nombre. Y a su nombre, aleluya, gloria a Dios. Los vivos le alaban, los vivos le alaban. Bendito sea su nombre. Oh, gloria a Dios. Este pasaje, amado hermano, que es tan conocido por todos nosotros, esto que es tan, tal vez, negativo desde el punto de vista de lo que fue la historia del gran cantor de Israel, el dulce cantor de Israel, de David, ¿verdad? Porque todos sabemos qué aconteció a continuación, ¿verdad? Que cómo cayó en pecado de adulterio, cómo deseó, cómo adulteró, y luego para ocultar el adulterio, ¿verdad? Porque la mujer quedó preñada de esa relación ilícita, adulterina, ¿verdad? Cómo para poder ocultar aquello, literalmente casi mandó asesinar al esposo de aquella mujer, ¿verdad? Ponerlo de, como dice,
comúnmente de carne de cañón, ¿verdad? En la primera fila para que pudiese morir, porque ninguna de las estratagemas que él usó para tratar, ¿verdad?, de encubrir su pecado le resultaron. Lo emborrachó, ¿verdad? Intentó mandarlo de vuelta a la casa para que se yaciese con su mujer, ¿verdad? Y ahí encubrir, ¿verdad?, su pecado por el cual había esa mujer, Betsabé, ¿verdad? Había quedado preñada, ¿verdad? Pero nada de eso le resultó y tuvo que terminar, ¿verdad?, literalmente en un asesinato, ¿verdad?, de ese hombre, para que al final después tomarla como mujer, como esposa. Este es el pasaje tal vez más oscuro, si podemos decirlo así, en la vida de David. Hay varios pasajes un poco difíciles, ¿verdad? Pero este es quizás el más difícil de ellos y que es muy importante que nosotros tengamos en consideración. Porque uno podría decir que fue Dios, con el cual Dios hizo un pacto y le dice, de tu casa no va a faltar rey en el trono, de tu generación va a salir el Redentor, el Mesías, el que va a libertar a todo Israel, ¿verdad? Las promesas mesiánicas. Y qué difícil es poder leer y meditar de lo que le sucedió a David, del pecado en el cual, o de los pecados, ¿verdad? Porque habitualmente un pecado te lleva al otro, ¿verdad? Y la mentira, y para ocultar, y al final se cae en una espiral, ¿verdad? De negar, en definitiva, al Espíritu de Dios, negar su palabra y negar la obra que Dios tiene en nosotros, y terminamos totalmente torcidos, lejos. Sin embargo, y a pesar de aquello, todos también sabemos, David se arrepintió de esto. También sabemos, ¿verdad? Como dice el Salmo 51, que David ahí literalmente lloraba delante del trono de Dios, a los pies del Señor, reconociendo su pecado, reconociendo las consecuencias de su pecado. Las consecuencias no fueron nada de fáciles de asumir. El mismo hijo que fue concebido en esa relación adulterina terminó muerto, ¿verdad? Si vemos, ¿verdad?, en la historia de David, ¿verdad?, luego vemos a su hijo, el rey Salomón, que terminó, ¿verdad?, con 900 esposas, 1000 concubinas, ¿verdad? Terminó adorando a los dioses de las mujeres, ¿verdad? A los Baales, en idolatría, ¿verdad? Fue terrible la consecuencia. No solo eso, el otro hijo, Absalón, se le rebeló, ¿verdad? No solo eso, sino que Tamar, ¿verdad?, fue violada, y el otro hijo, ¿verdad?, que no recuerdo el nombre, ¿verdad?, la violó, y ahí va, parece que el mismo Absalón va y mata a aquel hombre que la había violado, ¿verdad? Entonces, o sea, si usted ve el desencadenamiento de hechos catastróficos que vienen, ¿verdad?, por causa del pecado, por causa de no reparar en la bendición en la que él estaba. Porque déjeme decirle esto, dice ahí que era el tiempo en que los reyes iban a la guerra, pero David no fue a la guerra. Era el tiempo, se refiere que era el tiempo de primavera, ¿verdad? Porque en pleno invierno no se podía, porque había la crecida de los ríos, por un montón de dificultades que no permitía acampar y hacer. Entonces se le habla del tiempo de que era la guerra cuando venía la primavera y el verano. Había estaciones para hacer la guerra, porque en las otras estaciones, otoño e invierno, era imposible hacer guerra. Literalmente había llegado la primavera y él mandó, ¿verdad?, a uno de sus valientes, a uno de sus generales, Joab, con todos los guerreros y todo Israel a pelear contra los amonitas. Ahora, déjeme decirle esto. En esta época de la cual estamos hablando, David ya había alcanzado el máximo, diríamos, de extensión territorial, el máximo de conquista. Ya había alcanzado, si pudiéramos decir, el propósito con el cual Dios lo había llamado, de conquistar la tierra, porque él no lo hacía para hacer su nombre, él lo hacía por mandato de Dios, porque Dios le dijo, vayan y echen a todos afuera, a todos los eos, ¿verdad?, a los eteos, al jebuseo, al gergeseo, échenlo a todos fuera y tomen ustedes esa tierra. Estaban en esa batalla, ¿verdad?, pero a esta altura ya habían expulsado a todos sus enemigos. De hecho, fueron en contra, ¿verdad?, de los amonitas, no porque estuviesen, diríamos, quitándole tierra ni nada, sino que él quiso tener misericordia de ellos, pero los amonitas, diríamos, que los traicionaron, y por causa de eso fue en contra de ellos. Es decir, no había un problema territorial. No estaba en ese momento David diciendo, tenemos que conquistar esta tierra porque Dios la entregó. No, ya tenían todo el territorio alcanzado, diríamos, habían logrado su
propósito, había prosperidad, había, comillas, bendición. Estaban tan bendecidos por la gracia que Dios había derramado, y se levantaron los amonitas, y él, ¿verdad?, dijo, bueno, vayan ustedes y derrótenlo. Pero no era, lo que quiero decir, no era un tiempo de conflicto, no era un tiempo difícil, por el contrario, era un tiempo en que ya habían logrado la paz, era un tiempo en que ya habían alcanzado sus metas, era un tiempo que podríamos nosotros decir de prosperidad, de abundancia. Todo estaba ok, todo estaba bien, no había ninguna dificultad. Si hubo una escaramuza con los amonitas, por eso que él mandó a Joab, y él mismo fue, ¿verdad? A pesar de que era el tiempo en que los reyes van a la guerra. Todos sabemos, y es la primera y única vez en que David, siendo el tiempo de ir a la guerra, él no fue a la guerra. Fue la única vez, pero no fue que le dio la pereza, no fue que dijo, estoy tan cansado de hacer la guerra. Era porque fue una situación marginal. No era el tiempo de conquistar la tierra, porque vuelvo a decir, la tierra ya estaba conquistada, ya habían extendido todo su territorio, ya habían alcanzado el máximo esplendor, diríamos, en lo militar, en lo político. Después solamente con Salomón es que viene todo lo otro, que es de la sabiduría, el entendimiento, la revelación, ¿verdad?, que Dios le dio, ¿verdad?, por causa de la petición que Salomón le hizo a Dios. Pero por eso que David no va a la guerra. Ahora, lo que quiero decirle, que Israel con David estaban pero tan requete bendecidos, y se encontraron con una situación ahí con los amonitas que tuvieron que hacerle frente, pero que donde el cual David literalmente ni siquiera consideró el hecho de que era menester que él también estuviese ahí. Ahora, todos sabemos que cuando hay que dar la batalla tenemos que estar en la batalla, ¿verdad? Pero es para que usted entienda el contexto. No es que le bajó la flojera a David, no es que dijo, ya estoy aburrido de ir a la guerra, vayan ustedes nomás. No fue ese el escenario, no es ese el contexto, para que no lo interpretemos mal, pero se queda allí. Pero cuando uno está acostumbrado, o uno está adiestrado para la guerra y está en el servicio, ¿verdad?, en este caso militar, diríamos nosotros, en el servicio del Señor, cuando no se está ejerciendo el servicio, es una cosa difícil, ¿verdad? Y se lo pongo de ejemplo. Nosotros allá, estando disfrutando de unas playas maravillosas, ya lo único que queríamos éramos venirnos, ¿verdad? Que cualquiera diría, ay, pero ¿cómo? Mira las playas, mira las piscinas, mira el jacuzzi, había toda clase de comida. Nosotros ya, la verdad, ya no queríamos que pasaran rápido los días, porque uno de alguna manera está, ¿verdad?, tan alineado y tan metido en esto de estar constantemente en la iglesia con los hermanos, en oración, yendo aquí, yendo allá, que el estar ahí, ¿verdad?, literalmente, comillas, sin hacer nada, aunque uno, por supuesto, que igual ora, igual, ¿verdad?, da gracias al Señor por el privilegio, la bendición que uno tiene, pero tiene un estado, ¿verdad?, en donde uno echa de menos, y lo único que quiere es estar, diríamos, en el campo de batalla. ¿Me está entendiendo lo que le digo? Y dice que David se levantó de su siesta. Él no fue a la guerra, y como no fue a la guerra, está, ¿qué le digo?, aburrido como caballo de feria, ¿verdad? Y se levantó al caer la tarde, o sea, la siestecita que se mandó, y andaba caminando, diría yo, casi como pateando piedras. Como era el tiempo de hacer la guerra, porque también miramos a Betsabé y decimos, oye, la mujer, pero cómo se está bañando desnuda ahí. Sí, es cierto, diríamos, es bastante imprudente la situación, pero también consideré que como era el tiempo de hacer la guerra y Israel andaba en guerra, yo creo que Betsabé ni nadie se imaginó que David estaba ahí, que habían hombres ahí, porque no tenían que haber hombres si todos andaban en la guerra, ¿verdad? Ahora, por supuesto que hay un grado de imprudencia de parte de ella, porque ella podía haber imaginado, bueno, no está David, pero alguien siempre te puede ver, ¿verdad? Lo que tiene que ver con el pudor, ¿verdad? Ahora, ella probablemente no pensó, y esto es especulación, ¿verdad? No podemos nosotros saber esto, pero si analizamos el contexto podemos inferir, ella no pensó que había un hombre ahí mirándole. Y aprovecho de decir esto respecto de la hermana, ¿verdad?, respecto de sus vestidos, de sus vestiduras, ¿verdad? Esta vez no tenía ninguna mala intención de nada y se estaba bañando a lo mejor feliz de la vida. Y así a veces hay hermanas que sin pensarlo, ¿verdad?, vienen tal vez con ropas que no son la más decorosa, no porque ellas quieran andar mostrando algo, sino que simplemente porque piensan que está ok, pero usted no sabe que puede alguien mirar. Y eso puede ser ocasión de caer, como sucedió justamente aquí, ¿verdad? Porque David andaba, ¿para qué le digo? Y usted no sabe, hermana, especialmente de repente los hombres como andamos. Entonces, tenga cuidado, amada hermana,
¿verdad? Especialmente muy decorosa, porque aquí estamos los hermanos, pero de repente también llega gente nueva y nosotros no sabemos. Si nosotros mismos a veces, ¿verdad? Y David es una prueba, de repente andamos, disculpen la expresión, pero volando como bajito, ¿verdad? Tampoco necesitamos que alguien nos ponga el pie y no dé la sacadilla completa, ¿verdad? Lo que necesitamos es levantarnos en la oración, en la búsqueda del Señor. Eso es un paréntesis. Pero esta vez no tenía mala intención. Yo lo creo, sinceramente, ella no tenía. Sí, imprudente en su manera de bañarse ahí al aire libre o a la vista. Ahora, ella vivía cerca del palacio, porque déjeme decirle que ella era hija de, no me acuerdo el nombre, pero él era uno de los parientes de David. Es decir, cuando David la ve, manda a preguntar que quién es, que le digan quién es esa mujer hermosa que se está bañando ahí. Y ahí le dicen, no, ella es hija de, no me acuerdo el nombre, pero era uno de sus generales, de sus valientes. Eliam, ¿verdad? Era hija de Eliam. Y ser hija de Eliam, ¿verdad? Eso le da cercanía con el reino. Por eso que David desde su palacio la podía ver. No era una persona cualquiera que estaba allá en las márgenes, no. O sea, era gente ligada a David. Entonces aquí se ve un grado, diríamos, de personas que se sienten traicionadas también, ¿verdad? Porque además, el abuelo de esa mujer, o el padre de Eliam, era Aitofel, uno de los consejeros de David, que después, no sé, 10 años después, cuando su hijo Absalón se le revela, él se rebeló contra David y fue e hizo causa común con Absalón. Y uno dice, un hombre que toda su vida fue consejero de David, después se rebeló. Claro, sí le destruyó el matrimonio a la hija, o a la nieta, ¿verdad? Uno quiere a los hijos y a los nietos, ¿verdad? ¿Para qué decir? Entonces, cuando vio a Aitofel, el hombre que siempre estuvo al lado aconsejándole, lo que David había hecho, que literalmente abusó de su nieta, que después la tomó por esposa, pero que le destruyó el matrimonio, que literalmente le mandó a matar al marido, ¿verdad? Eso por supuesto que debe haber provocado tremenda amargura y rebelión en el corazón. Y cuando vino el episodio de Absalón, ¿verdad? Él inmediatamente se unió a Absalón y se rebeló contra David. Vean, lo que quiero decirles, las consecuencias del pecado, las consecuencias, ¿verdad?, que trae el pecado. Ahora, el momento del pecado es el momento de la mayor bendición de Israel. No es en cualquier momento. No es que están todos perdidos, cada uno haciendo lo que bien le parece, como dice el libro de Jueces. No es que están todos, ¿verdad?, torcidos unos para allá y todos hacen. No. Israel estaba bendecido. Dios había puesto su mano sobre ellos, habían derrotado a todos sus enemigos, no había quien le hiciera frente. Y por esa escaramuza con este pueblo, David los mandó, pero ya literalmente casi no había guerra. Había paz, había bendición, había prosperidad. Pero, y este es el mensaje, amado hermano. Este es el mensaje. La gran bendición que Dios da puede ser muy peligrosa. Porque es fácil, es muy fácil que nosotros nos arrepollemos en esa bendición. Que nos autoplacamos, ¿verdad? O autocomplacencia, caer en la autocomplacencia. Hoy estamos bendecidos. Hermano, déjeme, Betel está tremendamente bendecido. Estamos bendecidos no solo nosotros aquí, lo escuchamos, lo vemos en Concepción, lo vemos en Temuco, lo vemos en el norte. Hay una bendición maravillosa en la iglesia. Dios está haciendo cosas lindas en medio nuestro, ¿verdad? Dios ha puesto su gracia y ha hecho cosas, pero es fácil que venga orgullo, que venga, ¿verdad?, de decir, somos los mejores. Hay ministerios que suelen decir, no, nosotros sí que somos sana doctrina, no, nosotros sí que somos los mejores. Dios nos libra de ese orgullo religioso farisaico, sino que podamos, tal cual cantamos, siempre tener un espíritu humilde delante de Dios, que siempre en humildad digamos, Señor, yo necesito de ti. Sí, estamos bendecidos, gracias, Señor, pero que nunca nos soltemos de la mano, porque ya creer que estamos bendecidos, ya entonces empezamos a mirar así y ya nos creemos de que no hay ningún problema. Ahí es donde cobra mucho sentido lo que Pablo le dice, ¿verdad?, en Corintios: el que esté firme, cuídese de no caer. David no estaba pensando en caer. Él no estaba, ni se le había ocurrido, voy a adulterar ahora que estoy solito, voy a... No. Es la ociosidad. Porque si tú eres un hombre dedicado a una actividad como David, a la guerra, cuando no estás en la guerra estás ocioso.
te andas dando vuelta, ¿verdad? Como él se andaba dando vuelta por el terrado, se levantó de la siesta a las 7 de la tarde, estaba cayendo y se levantó de la siesta porque ya no daba más de aburrido, porque no estaba donde debía estar. Y se encuentra con ese escenario. Aleluya. Dios siempre nos quiere bendecir, pero ¿sabe por qué no nos bendice más? Por lo peligroso que es esto. Porque nosotros muchas veces no sabemos manejar nuestra bendición. No, nos volvemos, disculpe la palabra, tontos. Ahora, cuando hablamos de bendición, todos, la mayoría pensamos en lo económico, en lo material. Mire, eso es parte de la bendición, pero eso no es lo esencial. Ahora, como David, que era un hombre de guerra, nosotros como iglesia de Cristo, usted y yo somos soldados de Jesucristo y somos hombres de guerra también. Y no debemos bajar la guardia, no debemos pensar, ya el enemigo está derrotado, sí, bueno, me quedo. No, porque el enemigo siempre está ahí. Está esperando el momento, así como esperó el momento con David. Y va a poner aquello. Porque lo único que quiere es que usted caiga. Lo único que quiere es que usted fracase. Y aunque él literalmente llega a reventar cuando uno se arrepiente, y si nos arrepentimos, abogado tenemos. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero déjeme decirle, las consecuencias del pecado hay que bancárselas nomás. No, si el Dios te perdona el pecado, pero las consecuencias hay que saber asumirlas. Hay que saber asumirlas, porque todo eso tiene consecuencias. No es algo inocuo, así que no va a provocar nada, así como que pasó nomás. No. Siempre hay consecuencias. De manera tal que debemos nosotros, amados hermanos, entender que efectivamente estamos en una bendición grande, pero eso debe llevarnos a una aún mayor vigilancia espiritual. Debe llevarnos a una mayor discernimiento y estar totalmente apercibidos, atentos, vigilantes. No adormecernos, no descansar ni sentarnos. Ya bueno, estamos bendecidos, ya hemos trabajado tanto que ahora nos vamos a sentar un poquito porque ya vendrán los de atrás. No, eso no. Miren, en el ejército de Cristo no hay nadie que se jubila. El único momento cuando uno descansa es cuando se llama su presencia. Y ahí vamos a descansar de todas nuestras obras, nuestros trabajos. Así dice Apocalipsis, ¿verdad? Apocalipsis 15. Bienaventurados los que mueren en Cristo porque descansan de sus obras. Pero sus obras siguen con ellos, delante de los ojos de Dios. Pero mientras estemos en esta tierra, no podemos adormecer. No podemos quedarnos en lo externo, en la bendición, en lo material, y perder lo mayor que es la bendición espiritual. No podemos terminar levantando un becerro de oro por lo que hemos alcanzado. Dios sí nos quiere dar, sí quiere que tengamos, ¿verdad? Un mejor pasar por esta vida. Quiere Él bendecirnos y decir, hoy estoy bendecido, tengo un nuevo trabajo. Y Dios, gloria a Dios. Ay, Señor, me dio este lindo vehículo. Gloria a Dios por ello. Pero no nos quedemos en eso. Porque donde uno pone el corazón, ahí está el tesoro. Nuestro tesoro tiene que estar arriba. Pongamos la mira, lo decíamos el domingo pasado, yo mismo lo decía, ¿verdad? Pongamos la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios, no en las de la tierra. Porque si no, muertos somos. Vean lo que predica el Kingdom Now, ¿verdad? El reino ahora. Que Cristo cuando venga el reino y vamos a ser dueños y vamos a alcanzar los poderes políticos y vamos a ser presidentes y diputados y senadores y vamos a ser todos ricos, ¿verdad? Y todos millonarios y todos, ¿verdad? Porque ponen la mira en las cosas de la tierra. ¿Qué cree? ¿Usted está vivo o está muerto? Las falsas doctrinas la gente las lleva a poner su corazón en las cosas de las cuales no va a quedar piedra sobre piedra. Pero si nosotros hemos sido resucitados con Cristo, debemos poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aleluya. Así que si nosotros estamos experimentando esta bendición, hermano, alegrémonos y gocémonos. Pero no nos relajemos. Pero no nos autoapacentemos ni nos sentemos a mirar, ¿verdad? Y decir, uy, que fue buena esa bendición. Sí, fue buena. ¿Y de qué sirve? Fue buena, sí, pero ya no está. Y el Señor día a día renueva su misericordia para nosotros. Lo de ayer fue lindo, pero gloria a Dios, pero yo espero lo de hoy.
Y lo de hoy puede ser muy lindo, pero si tenemos el privilegio de abrir nuestros ojos mañana el Señor también tiene cosas lindas y debemos buscarlas, anhelarlas de todo corazón y pedirle a Dios que nos tenga tomados y ligados a Él para no caer en tentación, para no caer en el pecado. ¿Qué dice Primera de Juan? Dice, Primera de Juan capítulo 2 parece que. Esto os he escrito, parece que dice, hijitos, para que no pequéis. Lo vamos a leer para... Primera de Juan 2. Justamente. El versículo 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Mire, hay cosas terribles y lamentablemente el corazón no rendido, no postrado, no cautivado, que no está en el altar del Señor, es un corazón que está en riesgo permanente de pecar. Cuando con Caín y Abel, ¿qué dice? Dios le dice, mire, si no hicieran lo bueno no serás alabado, le dice Dios a Caín. Si tú no hicieras lo bueno, ¿no vas a ser reconocido, alabado? Claro que sí. Me dice, pero el pecado está a la puerta. Cuando nosotros no tenemos nuestro corazón totalmente rendido delante de Dios, es un riesgo tremendo. Y todos pasamos etapas donde estamos consagrados y buscamos y anhelamos y lloramos y leemos y ayunamos y estamos aquí de los primeros, nos vamos de los últimos, no queremos que cierren, queremos quedarnos y estamos, pero luego algo sucede que ya somos los primeros en irnos, los últimos en llegar, y antes que teníamos, éramos, ¿verdad? Presidíamos, ¿verdad? Y diligentes en todo, ya queremos que otros lo hagan, algo sucede. Pero si hacemos lo bueno, no vamos a ser alabados. Pero el pecado siempre está a la puerta. Ahora Jesús también dice que yo estoy aquí, yo estoy a la puerta y llamo. O sea, usted puede abrir la puerta de su corazón, o para el pecado, o para que el Señor entre, cene con usted y usted con Él. Hay solo dos opciones, no hay posiciones intermedias. Aleluya. Entonces, si a pesar de que hemos tenido tiempo en donde nos hemos rendido, un tiempo diríamos de consagración, de oración, de ayuno, y de repente, ¿verdad? Nos apartamos, sucede algo, o el trabajo, o las cosas materiales, o el problema matrimonial, o con el hijo, o lo que sea que pase, pero nos quita esa bendición. El pecado está a la puerta. Y muchas veces nosotros se la abrimos. Después nos tenemos que lamentar. ¿Qué dice? Abogado tenemos. Pero Juan dice, todo esto yo le escribo para que no pequéis. ¿Por qué tenemos que llegar a eso? Sí, si pecamos, Dios nos perdona si nos arrepentimos genuina y sinceramente. Mucha gente viene con remordimiento. No, con genuino y sincero arrepentimiento, Dios nos perdona. Pero las consecuencias del pecado hay que saber asumirlas. Dios no hay que ya te perdono y se borra todo. No es así. ¿Por qué tenemos que llegar a eso? Juan dice, os escribo, hijitos, escribo esto para que no pequéis. Porque si usted ve los versos del capítulo 1, dice, el verso 8:1, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Claro, porque hay una naturaleza en nosotros, que es la naturaleza caída. Porque como decía Pablo, lo que queremos hacer no lo podemos hacer. Y lo que no queremos hacer, eso hacemos. Si alguno dijera, no, yo no cometo ningún pecado, nos engañamos, la verdad no está en nosotros. Y le haríamos a él mentiroso, como dice más adelante, ¿verdad? Pero dice el verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aleluya. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y luego dice el capítulo 2, verso 1, hijitos, le escribo esto. Diríamos, hijitos, le estoy advirtiendo. Él nos perdona si pecamos, si nos arrepentimos, y si hemos pecado y nos arrepentimos, Él nos perdona.
Pero le escribo esto para que no pequéis. ¿Por qué nos gusta padecer? Y casi que en un acto casi masoquista, después del pecado, arrepentirnos, sí, es lindo experimentar el perdón de Dios. Pero no es nada lindo asumir las consecuencias del pecado. Porque mucha gente dice, bueno, Dios me va a perdonar o no por lo que va a hacer. Mire, si usted se arrepiente, Dios lo perdona. Puede haber el pecado más terrible. Aleluya. Y nosotros hablamos con una persona el otro día que un pecado horrible. Y decía, bueno, esto Dios lo está usando. Uno no ve claridad de que verdaderamente haya ahí arrepentimiento. Uno ve un grado de remordimiento, ve religiosidad, pero verdadero arrepentimiento no es eso, porque eso te quebranta, te rompe, te hace pedazo. Uno dice, bueno, es que no, eso es autojustificación. Y la gente cree que con eso. Pero ¿por qué tenemos que llegar a eso? Juan dice, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Pero agrega, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Lo que le pasó a David es consecuencia o es el más gráfico ejemplo de lo que es nuestra vida diaria, hermano. Nosotros hemos sido llamados a una obra. Y mi esposa delante decía, ¿quién no tiene una palabra cuando Dios está en momentos difíciles? ¿Cómo no echar mano de esa palabra si es la que nos ha sostenido? Tal vez los momentos más difíciles, más tristes, eso que nadie se entera, pero que sabemos que Dios un día puso esa palabra en nuestro corazón, que nos habló y por eso estamos firmes. Porque si fuera por otro, hubiésemos salido volando cual hoja con el viento llevada por el viento. Pero esa palabra nos ha afirmado. Aleluya. Todos nosotros hemos recibido, somos receptores de la bendición de la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué no caminar en pos de ella? ¿Por qué no ser fiel a ella? Es el anhelo de todos. Pero la realidad supera nuestro anhelo. Porque ahí está el mundo ofreciendo. Ahí está el mundo entregando cosas. Ahí está el mundo y sus deseos, la vanagloria de la vida, el deseo de los ojos está ahí. Y muchos cedemos. Y después solo debemos lamentarnos, llorar. Si nos arrepentimos, abogado tenemos. Pero Juan dice, os escribo para que no pequéis. Después solo tenemos que llorar y lamentar las consecuencias de aquello. Este es un tiempo de gran bendición para la iglesia. Es un tiempo de mucha bendición. Sinceramente te lo digo, hemos visto y nos hemos gozado y nos hemos alegrado de eso. Pero eso no es para sentirse grande o sentirse ya de que tú eres superior a otro. El Señor nos libre de toda esa basura. Sino que eso, como siempre decimos, a quien más se le da, porque Jesús lo dijo, más se le demanda. Y si tenemos una mayor bendición es porque la demanda de Dios también va a ser mayor. No se nos va a pedir lo mismo que a otros. Porque si a nosotros, como en la parábola de los talentos, nos han dado 5, no crea que nos van a pedir cuenta por 3, ni por 1, ni por 2, ni siquiera por 4. Nos van a pedir cuenta por los 5. Porque Dios demanda el 100% de lo que Él da. Si a usted le dio 1, en lo particular, en lo individual, Dios le va a pedir cuenta de ese 1. Si a usted le dio 3, en lo individual, en lo personal, Dios le va a pedir cuenta de esos 3. Si a otro le ha dado 5, Dios le va a pedir cuenta. Pero como iglesia, como ministerio, como Betel, si Él no ha dado 5, nos va a pedir cuenta de los 5. Y aunque le entreguemos 4,9, el Señor no le va a bastar. Son 5, no 4,9. Aunque sea 4,99. No, son 5. No es lo mismo 4,99, aunque sea periódico. Eso para los matemáticos, ¿verdad? 4,999, infinito 9. Sí, pero sigue siendo, eso todavía no es 5. Y si Dios entregó 5, 5 es lo que pide. No menos. Y si estamos como iglesia, como ministerio, viviendo un tiempo de bendición, que lo reconocemos y damos gracias a Dios porque es su sola misericordia, eso nos demanda a nosotros aún más ser más vigilantes, con mayor oración, con mayor ayuno, con mayor búsqueda del Señor, de su presencia, de tener esa intimidad con el Señor como congregación, pero también
familiar, en los sectores, en cada lugar. Exige de nosotros mucho más. Porque Dios va a pedir también mucho más de lo que tal vez pudiéramos haber presentado en otro tiempo. Como David, somos gente de guerra. Y no podemos quedarnos dándonos vueltas y perdiendo el tiempo en cosas que no sean la guerra. Literalmente estamos en una guerra espiritual permanente. Y no es contra los demonios, es contra nuestra carne. Porque hay gente que anda viendo diablos por todos lados. No, sí, también están, sí, no lo queremos negar. Pero la mayor batalla se da en nuestro corazón. Son nuestras carnalidades las que nos traicionan. Lo que le traicionó a David fue su carnalidad, el deseo de sus ojos, lo que vio. Siempre recuerdo un mensaje precioso que mi esposa compartió cuando hablaba de Adán y Eva, que miraron, codiciaron, tomaron y ocultaron. Ese es el camino del pecado. Así fue Adán y Eva y así somos nosotros. Miramos. Por eso la Escritura dice que los sensuales, los que se dejan guiar por los sentidos, por lo que ven, por lo que tocan, por lo que gustan, no tienen parte en el reino de los cielos. El malo siempre está ahí para ponernos ante nuestros ojos. Ustedes saben, nosotros sabemos cuáles son nuestras debilidades y ahí las va a poner. ¿Cuántos recuerdan a José en Egipto? ¿Sí? David pudo haber hecho lo mismo que hizo José en Egipto con la esposa de Potifar, haber arrancado. No, él la miró, codició, deseó, la tomó, la mandó a buscar, preguntó quién era, no le importó que era la hija de uno de sus generales, no le importó que era la nieta de su confesor, de su consejero más cercano, no le importó nada. No le importó, escúcheme, él era esposa de Urías Eteo. Él no era israelita, era etita o eteo. ¿Qué hacía en el ejército de Israel? Pero debe haber sido un hombre que sin duda había sido tocado por la mano de Dios. Literalmente para nosotros un hombre convertido genuino y sinceramente a Dios. Tanto es así que su padre, uno de los valientes de David, le entrega a su hija como esposa, habiendo sido de origen eteo. Urías eteo. Tanto es así que el abuelo de Betsabé, Ahitofel, consintió. Usted sabe, eran sociedades patriarcales donde los ancianos, los abuelos, lo que decían, así se hacía. Podría ser casado todo, ¿no? Pero el que lleva el pater family, ¿verdad? El padre de la familia, eso gobernaba todo. Podría haber dicho, no, ese es un eteo. No, era un hombre realmente. Peleaba a favor de Israel. Era un hombre fiel a David. Y cuando David lo mandó a la guerra, él no tuvo ningún problema. Cuando David lo trajo, lo emborrachó y le dijo, anda a acostarte con tu mujer. Y después se enteró que se había quedado en la puerta de su casa, no había entrado. Le preguntó, ¿por qué hiciste eso? Están todo Israel, están todos los generales ahí en campaña, en batalla. Están todos luchando por Jehová. Y yo voy a estar ahí con mi esposa, no puedo hacer eso. Era un hombre de verdad, de Dios. Aleluya. Y ese hombre terminó muriendo por ser fiel a Dios y al hombre de Dios, a David, aunque lo puso de carne de cañón. Gloria a Dios. No le importó. Dijo, aquí estoy. Aleluya. Nosotros somos gente de guerra, vuelvo a decirle, hermano, y debemos vivir dando esta batalla. Que le sigo diciendo, le reitero, no es contra diablos, ni andar cortando, tronchando y quemando, porque me acuerdo de una oportunidad, unos hermanas, ¿verdad?, que andaban sacando demonios de todos lados, demonios de lámpara, demonios de cortina, demonios, ¿verdad?, y a todos decían, te corto, te quemo y te troncho. Sacaban demonios de todo. Y yo las miré y decía, y a todos, te corto, te troncho y te quemo, no sé qué.
No, si nuestra mayor guerra espiritual está en nuestro propio corazón. Es con nuestras carnalidades. Por eso Jesús dice, si tu ojo te es ocasión de caer, porque más vale entrar tuerto al reino de los cielos que quedarte con tus dos ojos buenos mirando cómo te condenas. Tu mano, tu pie, este dedo, corta. Más vale entrar manco, cojo, tuerto. Pero entrar. Porque un día vamos a recibir cuerpo glorificado. Aleluya. Amado hermano, vivimos un tiempo de especial bendición como Betel. Pero eso no nos puede llevar a la inactividad. No nos puede llevar a la autocomplacencia. No puede llevarnos al sentir de que vengo a la congregación, vengo al culto el día miércoles, vengo el día domingo, vengo a orar un ratito el viernes y me voy. No puede ser eso, hermano. Tenemos que redoblar. Si ayer orábamos 1 hora, ahora tenemos que orar 2. Si ayunábamos 1 vez a la semana, ayunemos 1 día y medio al menos ahora. O 2. Redoblemos. Porque si Dios está bendiciendo en estos tiempos tan difíciles nuestras vidas, es porque sin duda a través nuestro Dios quiere alcanzar a muchos otros también. Esto no es para nosotros sentirnos que estamos tan bendecidos. No, esto es para alcanzar a otros. Porque muchos por el testimonio nuestro y de la gracia que Dios ha puesto en nuestras vidas van a ser alcanzados para su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Sí, tenemos que predicar. Pero usted no sabe cuánta gente le está mirando. Gente a la que tal vez usted jamás le ha hablado, pero lo está mirando. Y usted no sabe, tal vez que por el testimonio suyo, esa persona un día vaya a los pies de Cristo. Tal vez ni nos enteremos en esta tierra. Pero cuando lleguemos a la presencia del Señor, el Señor nos abrirá nuestros ojos y podremos ver y gozarnos y alegrarnos. Ninguno que milita en este ejército se enreda en los negocios de la carne. Dios, dice Pablo, yo sé que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Todos estamos expuestos a caer en pecado. Todos estamos expuestos a deslizarnos y terminar haciendo cualquier cosa. Todos nosotros. Justamente por eso, afirmemos, reafirmemos, retengamos lo que tenemos. No vaya a hacer cosas que sin darnos cuenta nos deslicemos y terminemos como el pródigo, luego preguntándonos, ¿cómo es que yo llegué aquí? De la casa del rey, de la casa del Señor, de mi Padre, ¿cómo llegué a estar en medio de la porquería y queriendo comer esa porquería? Qué bueno es el Señor, porque si Él no viene antes, aún allí, como el pródigo, tendremos la oportunidad de reflexionar. Es decir, como el pródigo lo hizo, volveré a la casa de mi Padre. Aunque me reciba como uno de sus jornaleros. No soy digno, claro, ninguno de nosotros es digno de absolutamente nada. Pero si estamos aquí es por su gracia y su misericordia. Y estamos bendecidos. Y eso nos demanda aún mayor esfuerzo y esforzarnos aún más en la gracia que Dios ha depositado en nosotros. Esforzaos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, le dice Pablo a Timoteo. No, si no es por obra, no, si es por fe. Pero debemos esforzarnos en esa gracia, rechazando los deseos de este mundo, sacando nuestro corazón de las cosas de este mundo, sacando nuestros ojos de las cosas de este mundo y poniendo nuestro corazón en las cosas del cielo, nuestra mirada en las cosas del cielo. Ahí esté nuestro tesoro. El Señor viene pronto, hermano. Y cuando Él venga, yo quiero, y también quiero yo no solo irme yo, sino que quiero que todos nosotros nos vayamos con Él. Pero eso no va a depender de mí. Gloria a Dios. Apenas va a depender de mí que yo me esfuerce en la gracia para que yo, cuando el Señor llame, pueda salir volando. Cada cual va a dar cuenta delante de Dios. Pero sepa que si el Señor hasta ahora no ha venido, es porque Él es paciente con nosotros. Espera que procedamos al arrepentimiento, y también porque hay mucho pueblo que aún necesita ser alcanzado por la gracia de Dios.
y usted, cada uno de nosotros, somos pieza vital, importantísima en esa obra que Dios tiene en medio nuestro. Sí, Señor. Aleluya. Estamos bendecidos. Pero que la bendición no se transforme en una maldición. Que la bendición no termine siendo nuestro mayor problema. Que la bendición sea en realidad un trampolín para alcanzar a una aún mayor. Porque con Dios nunca hay experiencias terminales. Con Dios siempre se puede esperar más. Si Dios hoy día me ha dado todo esto, digo, oh, ¿qué más, Señor? Sí, Dios siempre tiene más. El que busca, halla. El que pide, recibe. Y el que golpea, se le abrirá. Póngase de pie que vamos a orar al Señor. Aleluya. Gloria a su nombre. Aleluya. Oh, gloria a su nombre. Aleluya. Cierre sus ojos, por favor. Aleluya. Yo no sé si usted puede levantar sus manos y abrir su boca y darle adoración, alabanza. Yo no sé si usted, aleluya. Oh, gloria a su nombre. Yo no sé si usted quiere decirle, Señor, líbrame, líbrame de toda maldad, Señor. Yo no sé si usted quiere decirle, Señor, limpia mis ojos, pone colillo en mis ojos. Porque yo quiero mirar solo las cosas del cielo. Porque si usted un día hizo una obra maravillosa en mí, si usted un día me resucitó en usted, mi Dios, que yo pueda tener la mirada en las cosas de arriba, donde usted está sentado a la diestra de nuestro amado Padre. Oh, aleluya. Somos gente de guerra. Y estamos en una guerra y que no entremos ni en la complacencia ni creemos que ya esté todo listo. Aunque estamos tan bendecidos, Señor. Pero que eso jamás nos engañe creyendo que ya llegamos a la meta. Mientras estemos en esta tierra todavía hay mucho trecho que caminar. Hay mucho camino que recorrer aún. Mientras usted no nos llame a su presencia, mientras usted no levante su iglesia, sabremos que todavía hay una obra que usted quiere hacer. No solo en mi vida, sino que en los que están a nuestro alrededor. En el nombre de Jesús, Señor, en esta hora. Yo oro, Padre, para que, como decía el apóstol Juan, no pequemos, Señor. No tengamos que lamentarnos las consecuencias del pecado, porque aunque pecásemos, si nos arrepentimos, sabemos que usted nos perdona. Porque abogado tenemos y la sangre suya nos limpia de todo pecado. Pero esto no es licencia para pecar, porque las consecuencias del pecado también hay que asumirlas. Y puede ser algo catastrófico. Oh, aleluya. Señor, en el nombre de su Hijo Jesús, en esta hora, Señor, que su gracia, que la virtud de su Espíritu Santo, que la sabiduría, Señor, llene nuestros corazones para poder discernir entre lo santo y lo profano. Que como sacerdotes suyos podamos saber y distinguir entre lo bueno y lo malo, Señor. Porque como en Israel muchos sacerdotes hubo un tiempo que no sabían discernir, distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo bueno y lo malo, muchas veces nosotros así mismos lo hacemos. Perdónenos, Señor. Y como cantábamos delante, Señor, haga usted de nosotros todo lo que nosotros debiésemos ser. Limpios de pecado. Ponga un corazón puro en nosotros. Ponga su Espíritu en nosotros, Señor, que nos guíe a toda justicia y a toda verdad. No queremos fallarle más. Queremos hacer lo que usted quiere que hagamos. Y si lo que hoy hemos hecho es mucho, bueno, hoy usted nos demanda aún más. Si hemos dado 5, ahora debemos dar 10. Si hemos ayunado 1, ahora debemos ayunar 2. Si hemos orado 1 hora, ahora tendrá que ser 2, el doble. Señor, ponga ese anhelo en nuestro corazón de servirle, de buscarle, de anhelar su presencia día
precisemos de su gracia, de su presencia, de su glorioso Espíritu Santo, Señor. Guíenos de toda justicia y de toda verdad, mi Dios. Oh, aleluya, aleluya. Oh, bendito Rey. Santo eres, santo eres. Santo eres, Rey, aleluya. Santo. Aquí están nuestras vidas, Señor. Aquí estamos postrados ante su altar, mi Dios. Que su Espíritu Santo, que su Espíritu Santo haga en nosotros. Y cuando usted venga, seamos hallados haciendo así. Que no estemos distraídos, que no tengamos puesto nuestro corazón en los tesoros de esta tierra, porque eso no va a quedar piedra sobre piedra. Que nuestro corazón esté en su palabra y en su reino. Aleluya. Oh, gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Aleluya. Santo. Oh, mi Dios. Sí, Señor. Nos rendimos a ti, mi Dios. Aleluya. Nos rendimos delante de su altar, Dios. Aleluya. Y cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mis caminos. Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me rindo. Jesús, tú eres mi buen pastor. Tú conoces mis caminos. Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me